para una rueda de prensa. Como el festival había prometido, Tenerife Noir, en su 10ª edición, tiene el honor de presentar hoy aquí, en esta sala de conferencias de Caja Canarias, nada más y nada menos que a Frank Miller. Estamos hablando de probablemente el autor más influyente que existe ahora mismo en el mundo del noveno arte, y ha querido venir a este festival. Gracias, tengo que agradecer la persona que está sentada aquí a nuestra izquierda, David Macho, que ha sido pues nuestro auténtico caballero andante a la hora de conseguir que este momento sea posible. Así que, sin más dilación, Tenerife Noir se congratula de ofreceros aquí a Frank Miller en el 20 aniversario del estreno de su debut como director en la película Sin City. Frank, it's all yours. Bueno, empezar a preguntar cuando queráis. Esto es una rueda de prensa, para eso estamos. O sea que cuando queráis, adelante. No sé si queréis que se pase el micro o cómo queréis funcionar. He's going to. Okay. I ask people to. Nobody's going to translate. Where do you think we are? We are going to do it, don't worry. Bueno, pues. Alguien se tiene que animar, ¿no? Yo quería preguntarle a Frank Miller el balance que hace a nivel global, bueno y malo, de las adaptaciones de sus obras en Hollywood, y cómo recuerda a día de hoy el paso por las dos fases que ha tenido de paso en las viñetas de Daredevil. Two questions here. One of them is about what's your level of satisfaction with the movie adaptations of the most recognized works you have done for in comic books. And also, la segunda pregunta era... Okay, first question. Yeah. I've generally been very, very satisfied. It's been fascinating, I'll tell you. Because I mean, I've been involved at different levels on each one. In the case of Daredevil and with Dark Knight, my actual involvement in filmmaking was very, very minimal. But I was amazed at how much they were able to capture my intent and of the visual stylizing that I did while clearly making cinema rather than something that looked like moving comic books. Now, when it came to 300, it was a different experience because Zack Snyder brought so much of his own knowledge about the Spartan battle, but also such a level of respect to what I'd done, what Lynn and I had done on the book, that it was really quite moving, as well as I thought, really being a Rip Snorter of a movie. Do you want me to pause? Okay. En líneas generales está bastante satisfecho con el trabajo que se ha hecho para cine. Evidentemente hay casos y casos donde él ha podido estar pues de una forma involucrada de una manera más directa, y en otros casos que ha mencionado pues no lo ha tenido tanto, pero en líneas generales lo que le asombra es cómo de alguna manera con sus luces y sus sombras cada título que ha adaptado su obra ha conseguido capturar en algún momento elementos que de alguna manera hacen una resemblanza muy atinada de lo que él estaba tratando en su obra. Luego hay casos, por ejemplo, muy particulares como el de 300, donde Zack Snyder aportó su personal conocimiento de la guerra de los espartanos, y entonces en ese sentido, bueno, pues hay elementos pues que difieren del trabajo original de Frank, pero que al final, sin embargo, sí se trata de
de una obra de la que él se siente orgulloso, y es una aproximación muy estimable. But two other adaptations that I've got to mention. One is, of course, the two Sin City movies, where I got to work hand in hand with Robert Rodriguez to cast and plan and fashion the movies, and they are by far and away the most, it felt almost like drawing a movie, because I was spending so much time actually doing drawings for it, and Robert and I were just working so close together. Y otro caso, hay un caso que considera que se mantiene aparte de todo esto, que es obviamente el díptico de Sin City con Robert Rodríguez, porque prácticamente podríamos decir que el nivel de trabajo, claro, él es codirector de la misma, entonces él, claro, tuvo un grado de implicación ya a un nivel del 100%, y que de alguna manera pues todo este proceso que le llevó mano a mano con Robert Rodríguez fue para él prácticamente como dibujar una película. One other thing I've got to mention, though, which often doesn't get mentioned, was Paul Dini and Bruce Timm did an absolutely brilliant adaptation of The Dark Knight Returns, and that to me is a real treasure of the bunch. It is, and so all in all, I think I've been really, really lucky. I'm very grateful for it. Y el caso para él, digamos que es el más representativo de su nivel de satisfacción, es lo que hicieron Paul Dini y Bruce Timm en la adaptación animada del universo de este animado del El Caballero Oscuro, o El Señor de la Noche, como lo conocemos los que lo leímos en los 80. Y en ese aspecto, bueno, ahí ya digamos que tocaron absolutamente todos los nervios correctos para que la adaptación fuera de un nivel de fidelidad que a él pues le ha dejado pues muy, muy contento. Así que por esa parte se siente una persona realmente afortunada. Benjamín. Venga. Perdón. Bueno, simplemente quería que le transmitan las gracias, por favor, por todos los trabajos maravillosos de los que hemos disfrutado a lo largo de los años, sobre todo una generación que nos hizo amar a los cómics y con obras maestras una tras otra, y que lo descubrimos como artistas en Daredevil. Quería darle las gracias por tantas horas de maravilla de cómics, y decirle también que First introduction, he wants to thank very deeply the hours and hours of endless entertaining, reading your pages for all this time, because it's something really meaningful for generations to have the lack of reading your comic books. You're very kind, and I really appreciate that. Y sobre todo que nos tratara como lectores adultos, aunque fuéramos adolescentes, y que si piensa que si hoy en día el cómic se ha infantilizado, o lo ve, si él lee cómics y si los ve más infantiles, o encuentra autores también que sean un nivel más adulto, que trate a los adolescentes como adultos. He adds that your comic books for our generation, when we were young, you treated us as a really adult people. You treated us like adults and mature audience, and this was an element that made us grow in our cultural perception. And he wanted to know if you feel that comic books nowadays are not that mature in concept or in the scripts or than they used to be. And if you're still reading comics. Right. Yes, I still get comics and I still read them. I think that memory is goofy. I think we remember the best. Remember what we really, really enjoyed.
And I think we have vague memories of the things that weren't so good. And that we have no memory of the stuff that's just plain bad. So I think that, you know, I think that, you know, I think it all has to do with memory and how it serves us. I mean, if you go back and reread some of the stuff that you think of as being absolutely classic, you'll find some of it is. But other things you'll go, oh, I was just a kid back then. But you know, we've all grown up a lot. We've learned a lot. And I think that really with Dark Knight, what I was looking to do was to recognize that the readers had gotten older, and to make you know, Batman be a character that older readers could enjoy. I don't think there's much of a future in nostalgia. And I mean, I think that the future is in challenging readers and taking them to new places. Él pues considera que en este sentido la memoria es traicionera y que tendemos a recordar únicamente las cosas buenas como algo grande, y a medida que entramos en ese terreno oscuro donde la memoria se vuelve, o trata de volverse más, recuerdos más oscuros, más agrios, intentamos camuflarlo. Entonces, en ese sentido, pues lo que está claro es que hay grandes clásicos, pero claro, son esos clásicos que tú leíste cuando eras un muchacho. Entonces, de repente, regresar a eso ahora a lo mejor tiene otra percepción. Él, cuando escribió, por ejemplo, El Señor de la Noche, estaba escribiendo un Batman para precisamente lo que acabas de decir antes, lectores adultos. Entonces, claro, ahora mismo, o sea, la nostalgia es lo peor que te puede pasar. La nostalgia es una trampa. Lo verdaderamente importante es el reto de seguir hacia adelante, no hacia detrás. David, would you please ask the gentleman how it is that he's able to remember all of that stuff? Que te pregunte cómo es capaz de acordarte. Que le pregunte a Pedro cómo es capaz de acordarse de todo. Bueno, tengo mis momentos. Habías hecho otra pregunta que eras que he has made another question which was if you're still reading comics, and the other part is what creators are you following? Era eso, ¿verdad? Oh, that's a tough one, because I know which ones I read, and then I get that question and my brain becomes this great empty hole. But I mean, there's a lot of people that I've read straight along that I still continue to read. You know, I would say that a lot of the people I'm working with right now, I'm particularly fixed on because I really enjoy their work. There's Philip Tan, who's doing beautiful work. I enjoy the craftsmanship of Rafael Grampa, and again, the brain goes blank. But there's very good comics coming out now, and I just tell you to look what's going on in comics and pay a lot more attention to the artwork and the fresh ideas, rather than running right back to the same old places for everything. Él, cuando le hacen este tipo de preguntas, él tiene como lagunas en un momento dado, pero sí es verdad, él ha mencionado ahora una serie de autores y de trabajos que sí, que él considera que son ahora mismo muy, muy interesantes, están haciendo cosas realmente novedosas, y sobre todo que de eso se trata al final la cuestión del mundo del cómic. O sea, como lo que decía antes, un poco un resumen, el cómo vamos hacia adelante, el cómo abrazamos el reto y esta
serie de autores. I didn't got the names of the authors. Philip Tan. Ok, Philip Tan. Okay. Y estos autores son los que a él ahora mismo le resultan, pues bueno, que están haciendo un trabajo que mantiene verdaderamente el nivel en el mundo del cómic. ¿Jonathan? Espera, que Iván. A ver, el caballero. Venga. Muy buenas. Está claro por su trayectoria que le encanta todo lo que es el género negro, ya tanto como Sin City. So if you like noir genre, considering your devotion to Sin City. Incluso en superhéroes, sus mejores trabajos han sido con superhéroes que no tenían poderes, como Daredevil, Batman. Entonces a mí lo que me gustaría saber es, cuando él comenzó, ¿cuáles eran sus referentes, tanto en cine, literatura o cómic? ¿Cuáles eran los referentes, lo que le hizo empezar o lo que realmente le gustaba a él? Okay. He prizes that your most notable works are with the comic book characters that doesn't have actual superpowers, like Batman or Daredevil. And the question is, what are your reference, the noir reference you have to create your comic books? Comic, movies, books. Sí. Yeah, comics, movies, books. No, what authors? What's you know? Oh, what are Yeah, they? yes. More precisely. Which ones? It's How many days do you have? All the time. You. Well, you're sitting next to a man who has a very telling T-shirt on. Right there. For anyone not watching, he's wearing an Alfred Hitchcock T-shirt. In cinema, the period I'm most interested in is the one that was named so well by the French as film noir. And it is the period of movies that are mostly in black and white. They came into being after World War II, when returning soldiers came back and were quite disillusioned that they hadn't brought a perfect world together. Ok, bueno, le llama la atención sobre todo tener a alguien aquí con una camiseta de Alfred Hitchcock. Para él, sobre todo, más allá de referencias concretas, libros, películas, hay un periodo, que es el periodo a partir del cual el género negro tiene una suerte de eclosión en diferentes medios, y es al final de la Segunda Guerra Mundial. Venimos de un mundo, en un mundo de gente traumatizada por la guerra, estrés postraumático. It's curious because Steven de Souza, who you know him during the breakfast, was saying almost the same in this place yesterday. Y bueno, y a partir de ahí, o sea, la gente volvió de un mundo fragmentado, un mundo fracturado por la guerra, con las ansias de convertirlo en un mundo mejor. Y entonces a partir de ahí es donde se genera, pues hay un caldo de cultivo de historias que precisamente alimentan el género negro. See, World War II changed the globe. It changed the world. And as these soldiers came back and became disillusioned, also the world was starting to pull out of a global depression. And one of the things that was part of the depression was the laws of prohibition, which outlawed alcohol for religious reasons, and gave it basically, like anything, any law as dumb and sweeping as that, it increased the crime rate. Don't make something
most people are doing illegal. It means the people don't respect the law anymore. And so the mafia came over, and crime just swept the country. You know, in the midst of this world, it's you know, we got the crime movies and the crime novels and all of that. Exactamente, el tema es eso, que a la vuelta de la guerra, con todas las consecuencias sociales y económicas que todo ello conlleva, tienes un mundo fragmentado, un mundo en recesión, depresión económica, y entonces a partir de ahí los gobiernos intentan tomar control de la situación, y a partir de ahí empiezan a surgir sobre todo situaciones de prohibición de alcohol, para mantener digamos, a la gente enfocada, y claro, ese tipo de prohibiciones generaban precisamente un efecto de oposición en el cual, pues claro, la gente se rebelaba y entonces empezaba a delinquir, empezaba a crear pues mafias, empezaba a crear todo ello, bueno, pues el caldo de cultivo de una tendencia criminal, una tendencia contraria a la ley, y precisamente pues ahí es donde el cine noir o la temática noir se encuentra pues el germen para expandirse. Remember that the superhero came in as a new form of a crime comic. So these crime comics were, again, the Prohibition-inspired, you know, the mobster stories, and so then you had Superman and Batman battling crime in the street way before they got, you know, as powerful as they became. Y de hecho los grandes personajes de cómic como Superman y Batman, realmente sus primeros enemigos eran precisamente los ampones y toda esta suerte de mafiosos y criminales y pandilleros eran sus enemigos naturales en aquel momento, y era pues una tendencia por parte de las editoriales de combatir el crimen a su manera, mostrando pues esas ejemplificaciones de cómo ser un criminal. Cuidado, hay un superhéroe detrás de ti que va a meterte entre rejas. Así que bueno, ese era prácticamente, o sea, por lo que se puede decir que el cómic de superhéroes en ese momento también era género negro. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por tanto buen noveno arte. Y volviendo un poco al 20 aniversario que celebramos en esta edición del Tenerife Noir, de la película de Sin City, volviendo al origen, ¿no? al cómic al que le suponemos le tiene gran amor por la cantidad de veces que ha vuelto a la ciudad del pecado, y lo hablando de diferentes personajes, conectándolos. Mi pregunta es si considera que todo lo que tiene que contar sobre la ciudad del pecado ha finalizado, o podemos albergar la esperanza de que la vuelva a visitar. He's praising according to his 20th anniversary of Sin City, the movie, that you are here. He wants to thank you being here, and he's praising how the universe of Sin City has been growing and evolving with new characters in every story, and the key question at the end of his speech is, are you done with the Sin City universe, or there's something else coming? There's still blood here. My heart's still beating. So Sin City's still alive. There'll be more. Mientras tenga sangre en el cuerpo y este corazón siga latiendo, Sin City también sigue vivo. Sí, la segunda pregunta que le quería hacer es, de toda su obra en cómic, si tiene alguna en particular que le gustaría o consideraría que es indicada para adaptar fílmicamente, y en mi caso particular sí quería hacer referencia a una obra suya que siempre me ha fascinado, que quizás está en el buen sentido de la palabra ensombrecida por otras grandes obras suyas también,
qué es Ronin, ¿no? O sea, y qué tipo de relación como autor tiene a día de hoy con esa obra. Okay, it's a multiple question. First of all, which of your not adapted yet comic books to cinema do you think will have the best options to become an actual feature film? That's the first question. No, pero, And the second is yeah, okay. And he's connecting it with Ronin. That if Ronin will have these key elements to become an actual feature film. I'd love to do it. I know what I want to do with it, and we'll just have to see. It takes an awful lot of people to agree and people to invest their time, their energy, their expertise, and their money to get a movie running. So all the things, everything has to be in line. But I mean, I have hopes. Él por supuesto le encantaría y tiene esperanzas de ello, pero el poner en marcha una película con tantísimos elementos, con tantísima inversión de tiempo, energía, dinero, pues es un proceso complejo hoy día, y que por supuesto Ronin es esa obra que todavía le falta por... I also have hopes for Hard Boiled. También tiene esperanzas por Hard Boiled. And for Martha Washington. Y por Martha Washington. There's a lot of stories there. I could go on, but it would get silly. Hay muchísimas historias ahí y podría ir citando y bueno, no acabamos. ¿Más preguntas? Muy buenas tardes, muchas gracias por el privilegio de conocerlo. Vengo representando a la Fundación Cinemas Comics de acá de Tenerife, que queda muy cuadro. Pero realmente soy de Cuba. Fundé la única biblioteca especializada en cómics que hay en La Habana, y allí está la colección integral de Sin City. Y también le agradezco personalmente porque gracias a un tatuaje de una viñeta suya me enamoré también, así que gracias. He wants to thank. She comes from La Habana, and before leaving there to come here, she founded the only one comic book library that exists there, and of course the collection of your entire work is there, is there, and that thanks to you and a tattoo. I'm curious, ¿es un tatuaje de tu novio? Tenía tatuada una viñeta de Hartigan. ¿Tu novio? Sí. Okay, and her boyfriend she got in love with her actual boyfriend because he had tattooed Detective Hartigan in the chest. So thank you very much. Y bueno, como amante del cómic y en representación de esta fundación, pues tengo 2 o 3 preguntitas. Okay. La primera es en qué posición se siente más cómodo, como dibujante o guionista. What's your preferred position when you approach a new comic book? Writer or pencil artist? What do you prefer? What's your favorite thing when you do comics? It's all one thing. So I just say cartoonist. Okay. And sometimes I like to work with other people, and sometimes I'll just write it and or just pencil it or whatever. But that's just the many different ways of doing it. But I mean, I would say that there is nothing like doing something top to bottom all by myself.
It's a level of involvement that makes me have all the pleasures of an author. Él colabora con gente, elige a veces sus colaboraciones, pero evidentemente él necesita ir hasta sus propias profundidades para sacar hacia afuera todo aquello que le convierte en el artista que es. Una cosita para los que no sepáis qué es cartoonist, porque no se usa mucho aquí. En Estados Unidos, de manera clásica, al autor que encompasa toda la parte de la obra no se llama penciler and writer, se llama cartoonist, es lo que engloba. Vamos a Sí, la pregunta era más bien en qué parte encontraba más placer, pero entiendo que es en el todo, ¿no? También quisiera, como soy amante del blanco y negro, ¿qué consejos o cuáles serían sus reglas para trabajar el blanco y negro, aunque sé que tiene una manera muy personal de hacerlo? As a personal advice, what are the challenges to approach black and white in comic book narrative? Keep it simple. It is your shapes have to tell the reader everything. Don't worry about detail so much as telling your story. The job number 1, job number 2, job number 3, and job number 4 is telling your story. Anything else is a bonus. Telling your story means telling it with emotion and making the reader very involved. Básicamente que te mantengas en unos patrones sencillos, que tu historia, o sea, regla número 1, regla número 2, cuenta tu historia y consigue que el lector se involucre con ella. No tienes que ser detallista, solo llegar. Sobre la construcción de los personajes, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la moral a la hora de construir los personajes en la ciudad del pecado? Y, o sea, su propia moral. Y luego, si tiene alguna anécdota sobre la creación de los personajes femeninos dentro de Sin City. Okay, what about the morality of Sin City characters? And if you have any particular story about the development of female characters of Sin City? Sin City is all about morality. And think of Sin City as being a world in which everyone is tested. It's a very dark world, obviously, it's all colored black, but it's also a very morally and emotionally dark place. And in that we see lights shine. The story of Marv is a story of someone who doesn't even belong on the planet. He's a barbarian in a modern age. He's a sad character, and his life has no meaning whatsoever until he finds it in basically in avenging a woman who brought him what was in his mind love, and bringing some kind of justice to the world.
and he fulfills a mission he never knew he had, and he dies an epic hero when he could have just wound up drinking himself to death and dying in a gutter somewhere. Sin City es absolutamente, o sea, su cimiento es la moral en sí misma. Estamos hablando de un mundo oscuro que pone a prueba a aquellos que viven en él. Y esa oscuridad corrupta que de vez en cuando tiene momentos de luz. Vamos a tomar por caso el ejemplo de Marv. Es un personaje que es un bárbaro de la era moderna. Y es una persona que perfectamente, o sea, prácticamente es un ser de otro planeta en términos de cómo se desenvuelve a nivel social. Y es un personaje que en un momento dado encuentra una misión sin esperarlo. Encuentra una misión a raíz de que el personaje que fallece al inicio de su historia, pues él se encuentra de repente con la necesidad de encontrar respuestas, de encontrar ¿sabes? De buscar venganza. Es algo que ni él mismo se esperaba, y de repente sigue por ese camino y consigue tener, a raíz de ello, es una muerte épica. Tiene la muerte de un héroe, y que en otras circunstancias alguien como él habría muerto en un callejón, en una esquina, de manera anónima. And my best to your boyfriend.